La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo marcó una transformación significativa en el panorama político de Europa. El vacío dejado por la retirada de la autoridad romana fue ocupado por diversas tribus germánicas que establecieron sus propios reinos sobre los restos de los territorios romanos. Entre estas tribus, los visigodos, ostrogodos, francos y lombardos emergieron como potencias dominantes, moldeando la historia medieval de Europa. Este ensayo profundiza en la historia, la cultura y el impacto de estos reinos bárbaros. Los visigodos. Orígenes e historia temprana. Los visigodos, que originalmente formaban parte del grupo gótico más amplio, comenzaron su ascenso hacia la prominencia en el siglo IV después de Cristo. Bajo la presión de los hunos, se desplazaron hacia el sur desde su tierra natal cerca del Mar Negro. En el 376 después de Cristo, cruzaron el río Danubio hacia el territorio romano, buscando refugio. Sin embargo, las tensiones con las autoridades romanas llevaron a la batalla de Adrianópolis en el 378 después de Cristo, donde los visigodos infligieron una derrota aplastante al ejército romano. La fundación del reino visigodo. Los visigodos, bajo el liderazgo de Alarico I, saquearon Roma en el 410 después de Cristo, un evento simbólico que subrayó el declive del poder romano. Tras la muerte de Alarico, los visigodos se trasladaron a la Galia y luego a Hispania, donde establecieron un reino con Toulouse como su capital. El reino visigodo alcanzó su apogeo bajo el rey Eurico, 466 a 484 DC, quien consolidó su control sobre gran parte de Hispania y el sur de la Galia. Contribuciones culturales y políticas. El reino visigodo es notable por sus contribuciones a la fusión de las culturas romana y germánica. Adoptaron prácticas administrativas romanas y tradiciones legales, ejemplificadas por el Codex Euricianus, un código legal que combinaba la ley romana con las costumbres góticas. Los visigodos también jugaron un papel crucial en la expansión del cristianismo, aunque inicialmente se adhirieron al arrianismo antes de convertirse al catolicismo a finales del siglo VI bajo el rey Recesvinto I. Declive y caída. El reino visigodo enfrentó numerosos desafíos, incluidos conflictos internos y amenazas externas. La invasión musulmana de Hispania en el 711 después de Cristo marcó el fin del dominio visigodo. La derrota en la batalla de Guadalete llevó al rápido colapso de su reino, allanando el camino para la expansión del califato islámico en la península ibérica. Los ostrogodos. Orígenes y migración. Los ostrogodos, al igual que los visigodos, formaban parte del grupo gótico más amplio. Inicialmente se asentaron en la región al norte del Mar Negro, pero fueron subyugados por los hunos a finales del siglo IV. Tras el colapso del Imperio Huno, los ostrogodos se trasladaron hacia el oeste, a los territorios romanos. El reino ostrogodo en Italia. Bajo el liderazgo de Teodorico el Grande, los ostrogodos establecieron un reino en Italia en el 493 después de Cristo después de derrotar a Odoacro, el rey germánico que había depuesto al último emperador romano. El reinado de Teodorico, 493 a 526 DC, es considerado una época dorada para el reino ostrogodo. Mantuvo los sistemas administrativos romanos y promovió una política de tolerancia religiosa entre arrianos y católicos. Logros culturales y políticos. La corte de Teodorico en Rávena se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura, atrayendo a eruditos y artistas. Los ostrogodos preservaron muchos aspectos del legado romano, incluidos la infraestructura y los sistemas legales. El reinado de Teodorico a menudo se considera un periodo de relativa estabilidad y prosperidad en la Italia posromana. Declive y caída. Tras la muerte de Teodorico, el reino ostrogodo enfrentó disputas internas y presiones externas. El emperador bizantino Justiniano I lanzó la Guerra Gótica, 535 a 554 DC, para recuperar Italia, lo que resultó en un conflicto prolongado y devastador. Los ostrogodos fueron finalmente derrotados, e Italia fue reintegrada en el Imperio bizantino, marcando el fin del dominio ostrogodo. Los francos.
Orígenes y expansión temprana. Los francos eran una confederación de tribus germánicas originalmente ubicadas a lo largo del río Rin inferior. En el siglo V comenzaron a expandirse en la Galia romana. Los francos alios, bajo el liderazgo de Clodoveo I, surgieron como el grupo dominante. La dinastía merovingia. Clodoveo I, 481 a 511 DC, es conocido por unir las tribus francas y establecer la dinastía merovingia. Su conversión al cristianismo en 496 después de Cristo jugó un papel crucial en la consolidación de su poder, ganando el apoyo de la Iglesia Católica Romana y de la población gallo-romana. Las conquistas de Clodoveo sentaron las bases para el reino franco, que se expandió para incluir gran parte de la actual Francia y partes de Alemania. Impacto cultural y político. Los francos influyeron significativamente en el panorama político europeo medieval. Adoptaron y adaptaron las prácticas administrativas romanas, mientras que sus tradiciones legales fueron codificadas en el derecho sálico. La alianza entre los reyes francos y la Iglesia Católica Romana tuvo efectos duraderos, moldeando las dinámicas religiosas y políticas de la Europa medieval. El Renacimiento carolingio. La dinastía merovingia eventualmente dio paso a la dinastía carolingia, con el ascenso de Carlos Martel y sus descendientes. Carlomagno, o Carlos el Grande, 768 a 814 DC, expandió el imperio franco y fue coronado emperador de los romanos por el Papa León III en el 800 después de Cristo, marcando el renacimiento del Imperio Romano de Occidente como el Sacro Imperio Romano. El Renacimiento carolingio fue un periodo de resurgimiento cultural, caracterizado por la promoción del aprendizaje, las artes y la unificación de Europa occidental bajo un imperio cristiano. Los lombardos. Orígenes y migración. Los lombardos, originarios de Escandinavia, migraron hacia el sur a través de Europa central. Para el siglo VI, se habían asentado en la región de Panonia, actual Hungría. En el 568 después de Cristo, bajo el liderazgo del rey Alboino, invadieron Italia, aprovechando el debilitado control bizantino. El reino lombardo en Italia. Los lombardos establecieron rápidamente un reino en el norte de Italia, con Pavía como su capital. Controlaban gran parte de la península itálica, aunque nunca lograron conquistar toda la región. El reino lombardo se caracterizaba por una estructura descentralizada, con duques poderosos gobernando sobre varios territorios. Contribuciones culturales y políticas. Los lombardos contribuyeron al paisaje cultural y político de la Italia medieval. Mantuvieron elementos de la administración y la ley romanas, al mismo tiempo que introdujeron sus propias costumbres y tradiciones legales, como el Edictum Rotari, una compilación de leyes lombardas emitida por el rey Rotari en el 643 después de Cristo. Los lombardos también jugaron un papel en la expansión del cristianismo, convirtiéndose gradualmente del arrianismo al catolicismo. Declive y caída. El reino lombardo enfrentó divisiones internas y amenazas externas. En el 774 después de Cristo, Carlomagno invadió Italia y derrotó a los lombardos, incorporando su reino al imperio carolingio. Esto marcó el fin del dominio lombardo, aunque su influencia persistió en la región. Los visigodos, ostrogodos, francos y lombardos jugaron un papel fundamental en la configuración de la historia medieval temprana de Europa. Cada uno de estos reinos bárbaros contribuyó a la transformación cultural y política del continente, fusionando tradiciones germánicas y romanas. Sus legados se reflejan en el desarrollo de los sistemas legales europeos, la expansión del cristianismo y el establecimiento de nuevas entidades políticas que sentaron las bases de la Europa moderna. La historia de estos reinos refleja la naturaleza dinámica y compleja del mundo post-romano, donde la interacción de diversas culturas y tradiciones dio lugar a un nuevo orden europeo.